ANCAP, Alejandro Stipanisic. Ustedes estuvieron reunidos en el día de ayer con él. Fabio, ¿podés explicarnos cómo se dio esta situación para ustedes? De cómo se enteraron, cómo fue este anuncio de la empresa, de decir, bueno, a partir de tal día no queremos tener más a estos trabajadores, y cuáles son los pasos que se dieron desde allí. Nosotros en realidad de los despidos formalmente nos desayunamos el viernes previo a Semana de Turismo. Esa es la verdad en realidad. Con las dos empresas habíamos tenido instancias diametralmente distintas y en las dos hacía pensar poco en la situación de los despidos. Con Riogas, por ejemplo, en realidad nosotros presumíamos que podía llegar a haber una reestructura, producto de que el 20% de la producción de Duxa, que envasaba hasta el 28 de febrero, estaba desapareciendo a partir de que no se había presentado la licitación. Ahí le solicitamos una reunión en el propio ámbito de DINATRA, del Ministerio de Trabajo, donde le pedimos a la empresa en realidad que fuera un poco claro si iba a haber una reestructura. La empresa en eso desmintió absolutamente, dijo no va a haber reestructura, lo único que tenemos son dos o tres cambios de horario, de la mañana para la tarde, de la tarde para la mañana, y no hay más nada pensado. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué día? Primeros días de marzo. Primeros días de marzo les dijeron que no iba a haber nada. Que no iba a haber nada. Y ahí nos quedamos. Con Riogas veníamos discutiendo lo que tiene que ver con el ordenamiento del trabajo, sobre todo el segundo turno. Ahí había una situación donde en realidad son áreas distintas dentro del mismo convenio colectivo, lo que tiene que ver con el envasado y el taller y mantenimiento. Entonces lo que había un convenio bipartito que mantenía que los compañeros cuando tenían horas de ocio en el turno de la tarde dejaban de hacer tareas en planta y pasaban a hacer tareas de taller y mantenimiento. Este convenio venció en marzo en realidad. Ahí la empresa lo denunció, planteó que no lo quería seguir haciendo más en realidad. Estábamos discutiendo esa situación, como dije, en el Ministerio de Trabajo. El día miércoles, previo a la Semana de Turismo, se hizo una recorrida por el taller entre la empresa y la organización sindical. Hay un acta firmada por las dos partes, donde en realidad lo que estaba en discusión eran 4 puestos de trabajo. La empresa evaluaba que había 20 puestos de trabajo que eran necesarios para que el taller funcionara normalmente y nosotros entendíamos que eran 24. En el medio de eso se estaba trabajando con 20. Nosotros dijimos, trabajemos con 20 y vayamos viendo cómo resolvemos la situación de los 4. Esto el miércoles. El viernes, cuando en realidad la empresa no contestaba y aparece la situación de los despidos en Riogas, los compañeros delegados suben a preguntarle a los encargados en realidad cuál era la resolución de la empresa con respecto a esos 4 lugares, y ahí lo que nos notifican es que está todo el turno de la tarde y todos los eventuales despedidos. De un día para el otro. De un día para el otro. Del miércoles que estábamos discutiendo 4 puestos de trabajo, pasamos el viernes a tener 30 despidos. Bien. Una cosa... ¿Y el Ministerio tenía conocimiento de esa decisión de Riogas o también se enteraron sobre la marcha? También se enteró, y es parte de las molestias, porque nos lo dijeron así en realidad las autoridades del Ministerio, de enterarse un día para el otro cuando en el medio había todo un proceso que veníamos conversando. Yo no digo ni siquiera voy a hacer mención si estábamos más cerca o más lejos de encontrar la solución. Lo que está claro en realidad es que veníamos conversando. Y de golpe enterarte con que tenés más de 30 despidos en cada una de las plantas es como un poco complejo. No hubo negociación colectiva, o sea, no en absoluto. En los términos que hay que manejar la negociación colectiva. En absoluto. Sobre todo porque en realidad, si hay necesidad de reestructurar, está bien. Nosotros no vamos a decir que no en realidad, porque en un mundo laboral que viene cambiando en realidad, con un escenario del supergas que ha tenido algunos cambios, no del impacto que ellos dicen desde la perspectiva económica, pero que ha tenido cambios, bueno, conversemos si hay que reestructurar, pero conversemos, justamente, ese debería ser el ABC. Sobre todo en un lugar donde hay que ser justos en realidad, las rondas de consejos salarios todos han salido con convenio colectivo, entonces no demuestra que haya una tensión de tal manera en realidad que no haya condiciones para sentarse y conversar. Al día de hoy, ¿en qué punto está ese acuerdo? ¿Estamos lejos de alcanzarlo? Porque ya llevan varios días de instancias. Bueno, nosotros ayer recibimos una nueva propuesta del Poder Ejecutivo a última hora con respecto a Codique, y como entendíamos que sigue teniendo como punto central el tema de los despidos, y es el lugar que claramente no nos ponemos de acuerdo, para nosotros decimos que se suspendan, la empresa dice que ya están ejecutados, entonces no discutamos si están ejecutados o están en suspenso. Discutamos la perspectiva de los otros puntos que nos plantea el Poder Ejecutivo, que es, nos plantea un plazo hasta el 17 para juntarnos e ir conversando en realidad sobre el ordenamiento del trabajo. Nosotros decimos que sí,
Y parte de esa conversación, de esas negociaciones que tengan que haber, nos dará en realidad cuál es el personal necesario para que se trabaje en ese segundo turno, sabiendo que la zafra está a 10, 15 días de que comience. Entonces, si hay necesidad de contratar trabajadores, se tendrá que llamar a los permanentes. Si con los permanentes no da, se tendrá que llamar a los eventuales, que tienen algunos de ellos mucho más de un año. Entonces, en esa perspectiva comenzar a conversar para salir un poco de esta situación, porque como bien decían ustedes, se nos van los días, los trabajadores están despedidos, el segundo turno no funciona y el frío está a la vuelta de la esquina. Sí, de alguna manera, si no se resuelve antes de la zafra, pueden haber problemas de abastecimiento. Y porque si nosotros tomamos alguna medida más, va a haber problema de abastecimiento. Eso está claro. ¿Cómo está funcionando la tablada? En este momento están funcionando normalmente las dos plantas. No hay demoras. No hay demoras, no hay absolutamente nada. Hay un muy buen stock aparte, porque el verano dio para hacer un buen stock, en realidad, producto de las propias temperaturas que tuvimos este verano, que fueron extremadamente atípicas. La pregunta del millón, si no se soluciona esta problemática. Y bueno, ahí en realidad en algún momento la organización sindical va a tomar medidas y en realidad ahora nos dicen incluso que no a sentarse a conversar. Parecería como ya el disparate mayor en realidad en un cúmulo de disparates, ¿no? Porque yo creo que el haber anunciado un viernes previo a turismo, cuando se habían conversaciones previas, despidos de esta característica, eso ya es un disparate. Si se dice que no al ámbito de negociación, sacando de arriba el tema de los despidos, bueno, a mí me encantaría que salgan a explicárselo a la población en realidad, cómo es posible que ni siquiera acepten un ámbito para negociar. La idea de ustedes es que la mayoría de esos trabajadores que están supuestamente despedidos sean reincorporados y los otros puedan enviarse al seguro de paro. A ver, la idea nuestra es que se necesitan todos los trabajadores para cubrir el segundo turno. Y se va a necesitar el segundo turno para trabajar y cubrir la zafra. Entonces, conversemos en esta primera etapa que estamos planteando en este momento, que es parte del planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo, y si hay cosas para resolver sobre las formas de trabajo después que termine la zafra, incluso tomémonos estos meses entonces para conversar y veamos cómo trabajamos en la baja zafra. Quizás el segundo turno tenga que trabajar menos carga horaria, quizás tenga que trabajar 6 horas, quizás tenga que trabajar 4 horas, quizás tengamos que ir a una situación de seguro de paro rotativo. Busquemos las alternativas. Ahora, cualquiera de estas alternativas es muy difícil trabajarlas si lo que nos hacemos los dirigentes sindicales, los delegados de la organización sindical, es plantearlo en la prensa y no tenemos un ámbito formal con la empresa adelante donde poder negociar esto. El presidente de ANCAP dijo que lo veía como una situación que fue coordinada, orquestada por las dos empresas. ¿Ustedes lo sienten así? Estamos convencidísimos exactamente de lo mismo. Lo hemos dicho desde el primer día, se lo dijimos a la empresa en las reuniones que tuvimos el día sábado, ellos se encargaron de negarlo absolutamente, pero en realidad nosotros siempre tratamos de tener como la explicación de por qué decimos determinadas cosas y no quedarnos con los títulos, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar a nosotros que hubo una coordinación? Es que desde el día que ANCAP dijo que iba a poner a licitar las dos plantas, desde ese día, en realidad, las empresas coordinaron todo el proceso para tratar de que se suspendiera ese proceso de licitación. Y lo hicieron en forma conjunta. De ahí para acá ha habido una coordinación más que antes todavía en algunos aspectos. Entonces, todo nos lleva a pensar que esto no fue efecto contagio. ¿Megal puede absorber parte de esos trabajadores? Podría en realidad. Nosotros tenemos dudas sobre que Megal pueda llegar a cumplir incluso con la producción que se comprometió con Duxa en realidad, porque entendemos que la planta todavía no está en condiciones para producir esa cantidad de garrafas. Ojalá nos equivoquemos y todo funcione bien en Megal. Pero o sea, sí. ¿Megal no era la empresa adecuada para ganar esa licitación? O sea, ellos plantean que sí. Nosotros creemos en realidad, por la propia evaluación que están haciendo los compañeros que han logrado ingresar, que estaban acordados a partir del envasado de Duxa, que la planta claramente está trabajando en forma por debajo de lo que están trabajando las otras dos plantas, porque no tiene la misma operativa, no tiene la misma tecnología, entonces es una planta que creemos que puede tener dificultades para envasar,
Entonces va a ser mucho más difícil porque si tenés problemas de operación en el envasado, muchas veces esto no se resuelve con más personal, sino se resuelve con la incorporación tecnológica adecuada o el reordenamiento de la planta para poder producir mucho más. Fabio, ayer se reunieron con el presidente de ANCAP, Stepanisic. ¿Le dijeron esto, lo que ustedes opinan sobre la licitación, sobre el tema de Megal y esto que están hablando? Se lo dijimos en realidad y nos agregó un elemento que nosotros al principio teníamos como que si Megal no puede cumplir con el envasado de Duxa, la empresa que tenía condiciones para absorber ese envasado que no se esté haciendo era Río Gas, y él nos planteó que en realidad a partir de ahí Duxa puede resolver Río Gas o puede resolver a Codique, puede resolver cualquiera de las dos plantas en realidad. Pero Río Gas no se presentó. Pero puede resolverlo igual. ¿Sí? Puede pedirle igualmente en realidad que le presupueste para cubrir la producción que no esté siendo cubierta de Duxa. O sea que en realidad el negocio en términos generales, si bien hay dos adjudicatarias, todo parecería indicar en realidad que entre las tres pueden perfectamente resolver la producción. Y ahí es donde comienza a generar como cierta sospecha de decir, bueno, ¿y qué pasa entonces con el segundo turno de Río Gas? Que también desapareció, porque si vas a tener que envasar Duxa, ¿cómo vas a hacer para envasar? En cierta medida, las dos empresas, como quien dice, le tiró un poco el palito a ANCAP. Ustedes se reunieron ayer, como dijo bien Andrés. ¿Qué le planteó Stepanisic en este sentido? ¿Fue claro que ANCAP no tiene nada que ver en este conflicto? Fue claro que no tiene nada que ver en este conflicto. Nosotros estamos convencidos que las empresas lo que están buscando en realidad es mejorar la ecuación económica que arreglaron por el arrendamiento con ANCAP. Eso está claro a esta altura. No caben dudas que eso es una parte, yo no digo que sea el total, pero que es una parte esencial de esta discusión. De eso no puede caber duda. No puede caber duda. Lo que pasa es que el presidente de ANCAP es muy claro en realidad en su explicación. Es decir, nosotros no pusimos ni un piso ni un techo a la hora de ofertar por esto. Cada una de las empresas fue libre de ofertar lo que quiso. Si una empresa ofertó el doble de lo que ofertó la otra, esto no parecería que fuera responsabilidad de ANCAP, mucho menos de los trabajadores que están operando dentro de las plantas. Es una relación comercial. Y en esto siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros por definición en realidad tenemos como un montón de dudas de esto que siempre se plantea como un gran titular del libre mercado. Ahora, todas las empresas operan en el libre mercado. Resulta que cuando el libre mercado les plantea en realidad que las condiciones cambian, parece que el libre mercado ya no funciona tanto en realidad. Entonces, capaz que habría que pedirles que se pongan por lo menos un poco de acuerdo en alguna cosa. Fabio, ¿era necesario esta adjudicación por parte de ANCAP a las empresas? ¿Era necesario esto que se hizo? Necesario era porque los contratos tenían vencimiento el 28 de febrero. O sea, de alguna manera vos a partir del 1 de marzo tenías que poner las reglas de juego. Pudo ser esta, pudo ser la que el gobierno anterior había resuelto, que era casi que la de la renovación automática. Pueden ser 100 formas. Que había que hacerlo, vuelvo a repetir por esto, porque todos sabíamos, los actores en realidad, que el 28 de febrero se vencían los contratos de arrendamiento de las plantas. Entonces, algo había que hacer. Pero también se podría haber pasado a decir, ANCAP se hace cargo y estatiza las plantas, ¿no? Sí, o sí. sea, todo pudo haber pasado en realidad. ¿Evalúan que fue la correcta? ¿Creen que fue la correcta del sindicato esta decisión? Lo que pasa es que en realidad nosotros en términos generales hasta este anuncio no nos cambió absolutamente nada. Lo que sí nos parece que si el presidente de ANCAP plantea que en realidad ANCAP le va mejor con esta forma de lo que le iba antes. Lo que nosotros decimos ahí en realidad es como son contratos comerciales, para nosotros siempre es muy difícil poder acceder a eso. Ahora, el ente es un ente que depende esencialmente del Ministerio de Industria. El Parlamento puede perfectamente investigar y hacer informe en realidad sobre esto, si la ecuación es mejor o es peor para ANCAP. Si hay dudas en realidad de algún actor de que esto pasó, que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, que se pidan los informes que se tengan que pedir y la población evaluará si esta fue la mejor decisión o no en realidad, bajo los intereses de ANCAP. Claro. Fabio, ayer comentábamos entre nosotros que nos llamó un poco la atención, porque no es habitual que termina una reunión y sale el presidente de un organismo que integra el Poder Ejecutivo, sale el sindicato, ambos opinan lo mismo, ambos salen de común acuerdo sobre los temas que se hablaron, ambos criticaron a la empresa. Cuando también hay una situación del presidente de ANCAP que está enfrentado con FANCAP, de alguna manera, por otros temas y por otros conflictos,
Y también en toda esta movida, el sindicato de ANCAP está en el apoyo a Fuesis, también está el sindicato de Supergas, hay varios sindicatos en el medio. ¿Cómo genera este vínculo de Fuesis, en este caso con FANCAP por un lado, con el vínculo con Stepanisi, cómo separan los tantos? Yo soy un fiel defensor de la negociación colectiva y del diálogo social que este país tiene. Lo voy a defender a ultranza en realidad, porque creo que a veces los pequeños focos que aparecen y que se terminan repitiendo en los medios no es la vida real que tiene el Uruguay. La vida real del Uruguay es esta que pasó ayer, donde una organización sindical se reúne con el presidente de un ente, ponen las situaciones arriba de la mesa, ponen los puntos de acuerdo, ponen los puntos de discrepancia, se conversan en realidad, se define una hoja de ruta sobre todo con los puntos que estamos de acuerdo en realidad, y esto no quiere decir que las diferencias hayan desaparecido. Las diferencias las debatiremos en el momento que esas vuelvan a aparecer como primer punto del orden del día, pero mientras tanto hay que caminar, en mientras tanto hay que construir, en el mientras tanto hay que tratar de resolver los problemas que van apareciendo y que sean posibles resolver. Y siempre estos problemas son posibles resolver a partir de que nos sentemos alrededor de una mesa y conversar. Por eso estamos planteando desde el día 1 en realidad la posibilidad de sentarnos alrededor de una mesa con las empresas y conversar lo que haya para conversar. Sabiendo que hay puntos en los que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, sí, pero en el medio de puntos en el que no deberíamos tener puntos de desacuerdo. Como dije recién, si el miércoles yo estaba de acuerdo con la empresa Codique que había 20 puestos que habían que ocupar, ¿por qué esos 20 puestos desaparecieron entre el miércoles y el viernes? ¿Qué fue lo que pasó? No hay una explicación clara por parte de las empresas. No hay, sigue sin haber una explicación clara. Entonces, por eso decimos, juntémonos y conversemos. A mí no me llama la atención, en términos generales, la interacción que hemos tenido con el presidente de ANCAP. Sí reconozco en realidad que ha sido una persona que ha estado muy abierta a escucharnos en realidad, a escuchar nuestros argumentos en realidad. En algunos hemos tenido puntos de vista diferentes, sí, claro que sí. Pero en muchos hemos coincidido y a nosotros nos ha servido muchísimo en realidad para asegurar en todo este proceso que terminó el 28 de febrero, para que los compañeros, a pesar de los cambios que se fueron dando en el Supergas, no perdieran su fuente laboral. Esta reestructura que está hoy en día arriba de la mesa por parte de las empresas obedece más a una relación pura y exclusivamente económica de las dos empresas que las nuevas formas que tiene el Supergas. De ahora en más, ¿cuál es la hoja de ruta para mediar este conflicto? Bueno, nosotros ahí lo que le planteamos ayer al Ministerio de Trabajo es que saquemos arriba de la mesa la situación de los despidos y sentemos una mesa con un plazo que puede ser perfectamente el 17, que es lo que ayer nos arrimaron en la propuesta, y de aquí al 17 tomémonos todas las horas que sean necesarias para ponernos de acuerdo en qué forma trabaja el segundo turno en Acodique. Y a partir de ahí, si nos ponemos de acuerdo con eso, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo qué cantidad de trabajadores se necesitan para que ese segundo turno trabaje. Y a partir de ahí veremos. Bueno, primero serán los permanentes. Bien, si con eso no da, habrá que llamar eventuales los que fueron cortados. Si da con los permanentes, trabajarán con los permanentes. Nosotros partimos de la base que no va a dar con los permanentes por la dotación que se necesitan las plantas para trabajar. Con 14 trabajadores permanentes, que es lo que quedó cortado, no da para que trabaje el segundo turno, se necesitan más, entonces va a haber que tomar compañeros los eventuales. Fabio, ¿han hablado con el PIT-CNT, con la dirigencia? ¿Están todos alineados? ¿Han hablado de que ellos pudieran participar también en negociaciones? El PIT-CNT está todo el primer día, entre otras cosas en realidad, porque nuestra compañera que integra el ejecutivo del PIT-CNT, que es Abigail Puiga, ha estado en todas las reuniones, sobre todo en las últimas que se dieron, ha estado acompañando la carpa y demás. En realidad estamos tramitando para que el secretario ejecutivo seguramente nos reciba. Entonces, ahí hay un acompañamiento en realidad, pero como siempre decimos, el PIT-CNT muchas veces puede servir para destrabar una puerta que está cerrada en realidad. En este momento en realidad la puerta que está cerrada es con las empresas. Bien. Y más que el Ministerio de Trabajo está difícil en realidad que alguien más pueda llegar en realidad a abrir esa puerta. Esa es la puerta que está faltando. Porque lo que ustedes mismos decían en las propias preguntas, ¿no? El Ministerio de Trabajo abrió las puertas del primer día, ANCAP abrió las puertas del primer día, o sea, el Ministerio de Industria sabemos que, porque ya nos los hizo llegar, que está a la orden en realidad, sabiendo que tiene el informe de primera mano de ANCAP, o sea que no es que esté ausente de información, o sea, no hay como mucha más puerta. Le solicitamos a la Comisión de Legislación Laboral que nos reciba, esta solicitud también está en trámite, o sea que
La puerta que falta abrir es con quien debemos intentar interactuar para resolver este problema, que son las empresas. Ahí es donde tenemos la dificultad. Fabio, antes que te vayas, una última pregunta, porque te tenemos acá de Fuesis y bueno, es importante saber cómo está la relación o cómo están los conflictos en otras áreas que involucran a Fuesis, cómo está en el tema de los consejos de salarios de este año, cómo ves un panorama general de eso. Yo, antes de contestar eso, una cosita que me quedó Sí. para dimensionar esto de Acodique, ¿no? Que es de las cosas que más nos ha impactado y nos hemos cuidado de decirla por lo menos muchas veces. Esta empresa cubría con la cuota de compañeros con discapacidad trabajando. Los 3 compañeros que estaban en esta situación fueron despedidos. Los 3 están desvinculados. O sea que hoy no están trabajando. Hoy no están trabajando. No están cumpliendo la ley. No están cumpliendo la ley. Entonces, por eso decimos que en realidad hay que generar un ámbito rápido para conversar estos temas y ponernos de acuerdo para salir de esta situación. Bien. Lo que preguntabas, Fuesis es una federación extremadamente diversa donde en realidad si uno dice un día sin conflictos en Fuesis es casi imposible. Eso es casi imposible. Claro. Lo que sí nos está preocupando en realidad es que se está como pasando por encima de ámbitos formales de la negociación en realidad. Teníamos un caso similar en realidad en el club de golf, veníamos con unas conversaciones en el Ministerio de Trabajo por una ampliación que por suerte se hizo con todo lo que tiene que ver con una nueva cancha de tenis y demás, veníamos conversando, hay un ámbito para la semana que viene para poder seguir monitoreando con esa situación. Resulta que la semana pasada nos plantean en realidad que despidieron a un profesor por reestructura. Esas cosas que lo mismo que dije con esto de Acodique de Río Gas, sorprende, ¿no? Venís conversando todo bárbaro, porque si vas a hacer una reestructura porque entendés que tenés que hacerla en realidad, es muy raro que si tuvimos 3 días antes en el ministerio no me hayas dicho que estabas evaluando la posibilidad de una reestructura, que había algo que estaba desfasado ahí, me tenga que enterar con el despido arriba de la mesa. Esas cosas que decimos de el respeto a los ámbitos. Podemos ponernos de acuerdo o no, pero el respeto de los ámbitos. Digámonos las cosas en los ámbitos. Convoquemos los ámbitos si para estos eso no están están funcionando, porque si no, en realidad, lo que terminamos haciendo es dinamitando la relación. Y muchas veces que la organización sindical o las empresas no se pongan de acuerdo en determinada cosa, obedece a que no respetemos las mínimas normas de decirnos las cosas que estamos visualizando que pueden llegar a pasar. Con respecto a los consejos de salario, lo que más nos preocupa en realidad es la demora. Nosotros se lo hemos dicho al propio Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, nos preocupa que los lineamientos todavía no estén arriba de la mesa. Nos preocupa que recién están las primeras conversaciones entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Nos preocupa. Se nos viene. Porque se están arriba, Faltan porque 2 meses, 3 meses faltan. porque Bueno, va a ser muy complicado. Pero aparte hay mesas, por ejemplo, en el Supergas el convenio está vencido. claro. Por ejemplo, el Zunca vence en este mes. En abril se queda sin convenio. Claro, los sindicatos a veces reclaman de que todo llega a último momento y no hay tiempo de diálogo. De diálogo. A la uruguaya, negociación. a la uruguaya. Dejar de- todo a último bueno, momento. de digerir a último momento, y eso siempre... Pero que puede ser una jugada estratégica como Pero- para evitar una discusión y un conflicto, ¿no? Pero es que... Pero a la larga termina siendo. A la larga termina habiendo dificultad. Yo creo que Claro. tensa innecesariamente no tener claro de antemano las reglas de juego. Claro. Porque las reglas de juego ayudan, en realidad. Sí, sí. Yo creo que la principal dificultad que va a haber tener esta ronda, en realidad, es que el Poder Ejecutivo ha hecho como un anuncio muy grande que no está lejos de cumplir. En algunos sectores va a ser difícil de cumplir, que es ese de cerrar con el compromiso preelectoral de que no haya pérdida salarial. Empatar al 2019. Eso creemos nosotros que en muchos sectores es posible. La gran interrogante, la gran duda que ponemos arriba de la mesa nosotros, decimos, en un año donde el país creció al 5%, ese 5% de crecimiento no llega nada a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, solo llega al empate. Es muy difícil en realidad en un país, en un mundo que cada vez tiende a concentrar mucho más los sectores de la riqueza, se nos diga a los trabajadores y las trabajadoras que todo creció menos nuestro salario. Es muy difícil. Ahí va a tener que aparecer alguna línea de por dónde ir, porque si no, en realidad, en términos generales, va a ser muy difícil abatir los segmentos más grandes de pobreza que sigue teniendo y que siguen creciendo en este país, pero sobre todo en un país como el nuestro, donde hay entre 1.100.000 y 1.200.000 trabajadores y trabajadoras registrados en BPS, de los cuales 450.000 están por debajo de los 30.000 pesos.
Clarito. Es muy difícil. Fabio Riverón, presidente de Fuesis, gracias por haber venido a los estudios de Universal y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. 9